Tarjeta nueva. ¿Qué opinas? Muy bonita. Me las entregó el impresor ayer. Bonitos colores. Es de hueso. Y la fuente se llama Cillian Rail. Es bonita, Bateman. Deadline Podcast. Bienvenidos todos otra vez a este espacio de Deadline donde estamos platicando con los creativos. El día de hoy tengo un invitado que me parece muy especial y un tanto sui generis dentro de los creativos. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida a la semblanza que vamos a escuchar para que conozcan un poco más de nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy, Ricardo González, es diseñador y director creativo, fundador de Argo Studio, un proyecto enfocado en la exploración visual, conceptual y estética del diseño contemporáneo. Su trabajo se mueve entre el diseño gráfico, el arte y la identidad visual, construyendo un lenguaje propio donde el concepto, la forma y el detalle dialogan con intención. Desde Argo, Ricardo impulsa proyectos que entienden el diseño no solo como una herramienta funcional, sino como una experiencia visual con significado y narrativa. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Muy contento, no nervioso, me encantó la semblanza. Sí, la escuché adecuada. Bien, excelente. Bien, gracias por invitarme. Pues gracias por aceptar y estamos muy intrigados de conocer tu visión del diseño, pero me gustaría comenzar con la pregunta de por qué elegiste dedicarte al diseño. Es bien sencillo, pues desde niño siempre me gustó dibujar, como a muchos niños, nomás nunca dejé de hacerlo. Yo creo que, porque la gente me pregunta pues, ¿eres bueno desde niño? Y les digo, no, más bien nunca dejé de hacerlo. Perdón. Y yo quería de niño ser dibujante de Disney. Ok. Y luego descubrí pues que no existía una carrera como tal como de dibujante. O sea, tienes que ser artista o desarrollarte como tal y es un camino que nunca exploré. Me enteré en prepa a principios que existía la carrera de diseño. Sobre todo me interesé por la carrera aquí del ITESO porque pues familiares aquí llegaron a estudiar. Entonces pues fue mucho como por ese lado, por ese sesgo, y me enteré que estaba la carrera y dije, pues vamos a explorar. Vine, me entrevisté, vi plan de estudios y dije, creo que esto es lo que me gusta o que va encaminado a. ¿Y cómo fue tu experiencia al llegar a la escuela o a enfrentarte a estas materias que tienen que ver con creatividad y desde un enfoque del diseño integral? Ay, Dios. El ITESO aquí me gustó para empezar por instalaciones, etc. Fue lo primero que me llamó la atención. Las materias, al fin y al cabo, y los maestros, los compañeros, todo chido. Ajá. Pero me desesperaba muchísimo que ya sabemos que hay estas materias de, pues como para hacer esta neuroplasticidad desde la de expresión y cuadritos y recortitos. Recortar, pegar. Sí, no, ya no sabemos eso, ¿no? Y ese me desesperaba mucho, pues que no había las cosas que yo me esperaba. O sea, es decir, lo que termina siendo las primeras clases no es parecido a lo que te platican que es, o más bien la manera tal vez en la que te lo explica quien te va introduciendo a la carrera o quien te entrevista para que escojas la carrera. A mí me tocó tal vez alguien que no me dijo, pues lo voy a decir de esta manera, y puede llegar a ser aburrido los primeros hasta años, ¿no? El primero, el segundo, ya luego en los talleres y todo eso, pues te vas estimulando más chido, pero al principio sí puede ser tedioso, ¿no? Y como venías del dibujo, creo que tú ya tenías claro y resuelto que querías enfocarte en la parte gráfica. Sí. Porque, bueno, hay muchos que tienen formación del diseñador industrial, de moda, o sea, esa parte de lo integral, pues te va llevando a otros lados, pero creo que ahí lo que te parecía aburrido es que tú ya tenías claro que querías ser gráfico y de repente lo que te daban como del diseño integral parecía aburrirte. Pues me interesó un chingo la parte de lo industrial,
claro que me llamó mucho la atención y aprendí muchísimo o sea, los pocos números que a mí me tocó ver en la carrera me sirvieron muchísimo para la cuestión de lo industrial, que al fin y al cabo sí me gusta, sí lo terminé haciendo, y la parte de gráfico pues sí ya la tenía trabajada, y aparte ya tenía un poquito de camino hecho en trabajé efímeramente meses, poquitos, para una imprenta de un amigo de mi papá. Uh-huh. Y ahí me enseñó él a usar Illustrator, Photoshop, cortar, como los atajos, shortcuts, todo eso de Illustrator y de Photoshop. Pues también cuando yo llegué aquí yo ya sabía hacer muchas cosas, aunque fue poquito lo que me enseñó este cuate a usar las herramientas, pero con ese poquito te adelantas semestres probablemente de tus compañeros. Y más aparte el talento desarrollado de ilustrar y lo plástico, pues me ayudó muchísimo a no aburrirme. Claro. También. Sí, pues si tenías ya como esta formación previa, uh-huh, pues ya tenías como muchísimo más adelantado, porque luego te cuesta trabajo, ¿no? Entender la parte teórica, empezar con la práctica y luego vincularlo con el software. Entonces de repente esto empieza a generar en algunos alumnos, pues frustración incluso, ¿no? Pues digo, aparte también no era frustración lo que sentía, más bien era como lo que quería es que avanzara más rápido. Ya. O sea, pues bueno, igual sí puede ser algo de frustración, César, cómo no, pero tal vez también era esto de pues, ¿qué más? Pues claro. Como en primaria seguramente me pasaba que terminaba un ejercicio antes y era, pues pasemos a lo siguiente, ¿no? Y me portaba mal. ¿De qué es esta carne? Esta carne es de rata. ¿Ratas? Ajá. ¿Es rata hamburguesa? Ajá. Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. Gracias, señor. Deadline Podcast. Regresamos a Deadline. Recuerda que puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes a las 5 de la tarde. Y pues seguimos platicando con Ricardo González. Estábamos platicando, Ricardo, sobre cómo fue tu experiencia de trabajar en una imprenta y cómo fue que aprendiste a manejar ahí las herramientas de diseño. Pues fue como cualquier materia en la carrera, ¿no? Al fin y al cabo ahí la tenía cerca y estaba esta persona con bastante paciencia para enseñarme lo más básico de las herramientas de Illustrator y de Photoshop, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo mi trabajo ahí o mis tareas no eran nada que tuviera mucho que ver con la empresa, al fin y al cabo, con lo que se terminaba entregando. Más bien era un paro que le hizo este amigo de mi padre a mí, pues, ¿no? O sea, me hizo el paro porque le caía bien también al güey, entonces me hizo este favor de educarme mucho, vio que sí hacía buenas cosas, buena chamba, buenas ideas, y pues me empezó a dejar a sacar cosas, pues. Claro. Y desde ahí también me enseñó mucho la onda de cómo generar un archivo de salida. Entonces imagínate, también eso que te lo enseña no sé cuántos semestres adelante, sí, que tú ya lo sepas al principio de la carrera, pues también, me alejé mucho. Pues es que si empiezas a trabajar desde, pues no sé, antes incluso de estudiar la carrera, pues ya te empapaste de herramientas, ya te tocó hacer proyectos, sí. O incluso también ya desarrollaste la habilidad o ya escuchaste cómo cobrar diseño. Ahí no me metía mucho en lo de cómo cobrar, pero sí me llevaba este cuate incluso a ver mi trabajo ya terminado, entregado con el cliente de él. Yo duré ahí poquito, duré 3 meses yo creo yendo, o 4, pero en eso de verdad aprendí muchísimo. Te dio las bases para continuar. Pero grandes, digo, también tiene que ver mucho las ganas que tiene uno, sí, claro, de querer aprender, poner atención y evitar la frustración de no me sale, porque también un gran reto para cualquier creativo en cualquier ámbito, no solo en diseño o en el arte, si las cosas no te salen como las ves en tu cabeza, pues te puedes llegar a frustrar. Claro. Pero ya cuando con las herramientas ya más o menos te acercas a esa idea,
pues ya también sí me sirvió, me dio esas bases para acercarme cada vez más a cómo lo veía, pues. Claro, ok. ¿Y después cuál fue el siguiente trabajo? ¿Te entraste a alguna otra empresa, agencia? No, después ¿O te no tuve desarrollaste? ningún trabajo. ¿Ya empezaste de freelance? Ya, no, puro estudiar. Puro ok, estudiar. ok. No, es más, ese trabajo ni me pagaba. Mi paga era aprender. Y después de eso, pues ya no trabajé. Solo estudié aquí en ITESO, y de ahí hasta finales de la carrera fue cuando ya empecé a freelancear. Me junté con 2 amigos que pusimos nuestro primer estudio, que era el Cártel de Diseño. Ok. Palabra baneadísima ahorita, pero Sí, en sí, ese sí. tiempo pues nos pareció algo creativo, retador, disruptivo, y con estos cuates pues empecé este primer proyecto que no duró mucho, duró también meses eso, y luego ya me fui yo solo, pero lo que me catapultó mucho fue, todavía estudiando en la carrera, me metí a una convocatoria de Indio, de la cerveza Indio, para hacer la etiqueta. Esto fue en 2010. La etiqueta que diseñé salió en 2011 en un proyecto, una convocatoria que solo hubo 6 ganadores a nivel nacional. Y eso me dio muchísimo punch, pues, como credibilidad con clientes nuevos. Les decía, mira, hice esto. Entonces confiaban más. Ya con ese antecedente. Claro, y ahí empecé ya con estudio propio. Es el único ganador del concurso de croquetas Géminis. Este hombre es atractivo como el fuego, así que derrítanse, niñas, porque es más candente que el sol. ¡Caliente! Deadline Podcast. Seguimos en este espacio con Ricardo González. Yo soy César Espinosa, donde hablamos de diseño y creatividad. Síguenos en Instagram, en Deadline_podcast. Pues Ricardo, me estabas comentando de cómo fue la experiencia de ganar un premio en este concurso de diseño. Pues, como todo, ¿no? La verdad es que sí es emocionante. Yo me metí con un solo... Podías poner 3 diseños o 3 propuestas distintas más bien. Yo nomás mandé una y pues me fueron monitoreando de que, oye, ya pasaste de esta etapa, luego a esta otra y bla, 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 ¿no? El chiste fue que gané, fue muy emocionante, la neta. Claro. Pues claro que sí, dices, ay, güey, pues sí tengo con qué, ¿no? Que parte también de cualquier trabajo, pues lo primero es créetela para que otros crean en ti, ¿no? Claro. Y ahí sí empezó mucho, no de una manera, digamos, como hedonista, sino pues más como empiezas a forjarte tu propia identidad y tu propia confianza se va desarrollando. Que al ¿no? ganar este premio te da ese empuje como para animarte más y atreverte A mí mismo. a llegar a otras cuentas. ¿Y a qué cuentas te llevó? ¿O qué proyectos? Pues a proyectos, pues mucho fue de desarrollar identidad, y que antes yo le llamo así, no mucho es desarrollo de identidad, ahorita me enfoco mucho más en desarrollar marca, pero en ese tiempo sí era como mucho, pues sí, branding, el desarrollo de identidad, de proyectos pues de chicos, no pasaba, pero esos proyectos chicos que me llegaban, mi intención era generarles personalidad. Y como todo, pues vas aprendiendo, ¿no? Agarras confianza en ti, ven un estilo, etc. Pero yo al principio cometía mucho el error de que se notara que habían contratado a alguien. Uh-huh. Entonces le imponía mucho trabajo a los logotipos específicamente. Más allá de la identidad, era el logotipo, le metía mucho trabajo. Cosa que, fue tendencia hace mucho tiempo. Bueno, también siempre hay tendencias, ¿no? Cosa que a las tendencias nunca le hago caso yo en lo personal. Pero en ese tiempo sí caía en la tendencia y aparte sí me enfocaba mucho en que se notara. Pero al fin y al cabo me generó confianza, sí, me sacó proyectos, sí. Y aparte que empezar a cobrar un poquito mejor porque no tenía ni idea de cuánto ni cómo cobrar. Ya. Y entonces esto te llevó, tuviste
colectivo, por así llamarlo, Sí. que se juntaron para hacer proyectos. ¿Y cómo fue que te fuiste de freelance ya con tu proyecto personal? ¿Qué te llevó a independizarte? Pues éramos 3. Uno se salió a trabajar, pues los 2 se salieron a trabajar en cosas más familiares, Sí. que yo le llamo sí o sí, pues a cosas seguras, pues. Que también me lo ofreció a mí mi papá. Claro. De que vente acá. No, yo quiero hacer lo mío. Sí trabajé en cosas con mi jefe, pero no era lo mío, no me gustaba. Pero me generaba algo de lana, pues. Y aunque siempre me apoyó, pues, económicamente. Entonces tuve la oportunidad de desarrollarme como estudiante, bla, bla, bla. No quise tomar esa oportunidad de trabajar con mi jefe, en nada. Y pues al fin y al cabo se me ofreció una oportunidad de vente acá, te rento un espacio, me lo ofreció una amiga. Entonces agarré ese espacio y de ahí para adelante ya entendí la importancia de tener tu propio espacio separado de tu casa, que sí te cambia completamente desde la inspiración hasta lo que termina en el papel, pues sí, y la percepción que tiene de ti el cliente. Por eso trabajas en un lugar donde se han anunciado los más grandes artistas del siglo. Halston, Lagerfeld, De la Renta. Y lo que hicieron, lo que crearon, fue superior al arte. Porque vives tu vida en ello. Bueno, tú no, es obvio. Deadline Podcast. Seguimos con nuestra conversación con Ricardo González en Radio Iteso 95.1 FM. Síguenos en Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube en Deadline_podcast. Ricardo, tengo muchas ganas de preguntarte cómo es que has llevado tu estudio ya como freelance y cómo es que has logrado construir un proyecto rentable. ¿Cómo lo he llevado y cómo he construido un proyecto rentable? Pues mucho tiene que ver con la congruencia de lo que cotizas, lo que proyectas, lo que prometes. Y realmente ser congruente con lo que cobras y con lo que terminas entregando. Esa coherencia entre esos 3 pilares, creo que es lo que me ha llevado a mí en lo personal y puede llevar a cualquier persona a cosas, a ir más arriba, a crecer tanto horizontalmente como verticalmente. Y bueno, pues es llegar a eso, a esa congruencia, pues también tiene que haber un respaldo de otros proyectos que atestiguen lo bueno que eres. ¿Y cómo llevas a la práctica esos 3 pilares? ¿Cómo los llevo a la práctica? Es decir, ¿cómo encuentras esa congruencia con tus proyectos? La vas forjando. ¿Cómo? Digo, también tienes que estarte continuamente mejorando. Es decir, el que yo sepa dibujar desde niño y que nunca lo haya dejado de hacer no significa que sea bueno, o que si yo nunca me construyo hacia otras técnicas, porque también mi estilo de dibujo no es uno, es muchos. El que vayas necesitando el que para vayas el proyecto. necesitando, justamente. Y entonces eso también te va ayudando muchísimo a mí me preguntan, ¿cuál es tu estilo? Y yo digo, todos. El que quieran o el que sea necesario, como dices. Pero entonces estarte construyendo en eso, pues constantemente, pues ayuda a que sigas manteniendo esa coherencia, esa congruencia de estos pilares. Y también aparte, algo que siempre me gusta acotar es no seguir una tendencia. Te ayuda muchísimo a que tú te estimules creativamente para hacer lo más original posible, que no hay nada original en realidad en el planeta ya. Todos son referencias de otras cosas, pero el chiste es contaminarlos lo menos posible para que sí también haya una congruencia también de originalidad, lo más original posible, y que sí se logre al final, que yo lo que prometo a mi cliente es que te perciban como marca. Ok. Creo que ahí es como lo manejo, pues. Perfecto. Y en términos de sostenibilidad de tu proyecto, ¿cómo es que te gusta trabajarlo mejor? ¿Con proyectos, con igualas?
¿Cómo haces para tener esta liquidez dentro del proyecto, dentro de tu estudio? Gran pregunta, César. Pues lo manejo, cobro bien las cosas con congruencia para que... Y aparte doy planes de pago a mis clientes, ¿no? Que dependiendo de la cantidad que se cobre, es como mensualmente tengo esos ingresos, ¿no? Tengo varios clientes y hay momentos en los que sí dices, no voy a agarrar proyectos ahorita, pero si un proyecto me llena el ojo y yo estoy topado de chamba, lo agarro porque me gusta, más allá que verlo como un reto, me gustaría desarrollar eso, ¿no? Entonces, sí hay un flujo siempre económico y sí hay un flujo siempre creativo, y cuando hay ¿cómo se le llama? La crisis creativa, cuando me llega, no lucho contra ella. A veces me ha durado 3 semanas que no es que no quiera hacer algo, no puedo. Claro. Y descanso el cerebro y digo, no te apures, no trabajes ¿Cómo rompes esos bloqueos? Gran pregunta. Lo rompo, o sea, sí voy y me siento en mi escritorio, sí tengo mi iPad, computadora, todo aquí, ¿no? Pero mucho es estar en silencio. El silencio ahí es donde realmente encuentras la creatividad, que yo creo que la creatividad es la eficacia con la que resuelves un problema. Ok. Porque normalmente los diseñadores resolvemos problemas de comunicación, problemas visuales, pero luego tenemos que echar mano de la creatividad para resolverlos, ¿no? Entonces a veces cuando eres como un operario del diseño, pues fluyes muy sencillo, ¿no? Con cuestiones muy, muy prácticas. Pero cuando ya tienes que estar pensando ideas, es donde si hay un bloqueo, se empieza a complicar. Claro, pues yo tengo una frase mía que es, hay que hacer las cosas a prueba de estúpidos. Yo le digo con la palabra con P, que termina en ejos. Y esa frase me ayuda mucho, se la digo a mi cliente. Y el primer estúpido que tengo que sortear soy yo. En el silencio me brinda ese espacio para ser creativo y para, al fin y al cabo, salir de la crisis cuando hay creatividad hay que aprovecharla. Y el primer güey que tengo que sortear soy yo para poder resolver estas otras cuestiones, no solo de comunicación o de narrativa, holográfico, resuelve todo esto. Incluso me meto hasta en cosas de desarrollo del producto del cliente para mejorar, porque luego damos por sentado muchos que las cosas están hechas a prueba de estúpidos y la verdad es que no. ¿Algo quieras comentar, agregar de tu teoría de cómo deben de hacerse los proyectos? Pues no es teoría todavía, es hipótesis, César, pero si esa fórmula realmente la consideramos como una fórmula, hacer las cosas antiestúpidos o a prueba de estúpidos, creo que nos puede dar muy buena pauta a realmente ser creativos para resolver, y que tanto en la parte gráfica como en la de comunicación y en tu entrega y en todo, sí esté hecho de esa manera. ¿Y cómo logras que tus clientes entiendan esta idea y la prueben, ¿no? Porque normalmente estas ideas pueden ser incluso algo disruptivas para el cliente, porque, o sea, si vamos a quitar los estúpidos, Simón, en ocasiones sí son los consumidores finales, pero de repente está vinculado el cliente. Entonces, ¿cómo lo haces en ese sentido? Pues en mi palmarés de clientes y proyectos, pues tengo ejemplos ahí que le digo, así se veía antes, así se ve ahora. Esto está hecho ya a prueba de estúpidos. Entonces, ya, y les digo, es mi estilo, ¿no? Le dije, sí. Mira, eres el primer estúpido que estoy aquí sorteando, ¿no? Sí. Así como va. Pues mira, entonces ya con el ejemplo, y a veces siendo un poco disruptivo yo, pero que es mi estilo, creo que también el ser un poco grosero al hablar y en esta manera suelta mía de ser en mi estilo, le da muchísima confianza al cliente también. Él como, puedo ser aquí yo quien quiera, y es claro, porque yo estoy siendo quien quiero ser. Claro. Entonces también eso da mucha pauta a que confíen en ti, crean en ti. No es vender piñas, pero si tienes también el ejemplo ahí a la mano, enséñalo pues. Claro. Y me ha servido eso para
expresarlo, ¿no? Pues otra forma de presentar proyectos siendo duro, siendo golpeado, como dicen, habla golpeado. Y pues si eso ha funcionado para tu proyecto, pues me parece que es algo para aprender para muchos otros que son complacientes con los clientes, ¿no? Sí pasa. En este caso, yo, pues sí les digo, tu cliente, le digo, tú, mi cliente mío, tú no tienes la razón. La razón la tienen tus clientes. Claro. Y yo para ellos es para quienes voy a desarrollar algo. No para ti, no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a tus clientes. Y con eso también, gran frase para que el cliente diga, confía en ti. Claro. Sí, porque si tú diseñas para tu cliente, solo le estás dando gusto a él. Y estarías ganando dinero de una manera sin objetivo. Claro. Sí, que justo ese es el reto, ¿no? De lograr que los proyectos lleguen a buen término, tener pues buena relación con el cliente, enfocado en los objetivos y las metas que se van a resolver. Claro. Pero bueno, todo esto termina siendo pues justo los temas de la gestión profesional del diseño. Sí. A mí esta manera y este estilo me ha funcionado. Lo mejor es sí ser honesto y transparente. Y también al mismo tiempo hay clientes que también les digo, no voy a llevar tu proyecto. Sí. Tú no eres mi cliente, yo no soy tu proveedor. También hay que tener esa honestidad, decirle, tu proyecto, tu perrito nació muerto. Hay que decirle también eso, ¿no? Claro. A mí me ha pasado que llegan con cierto contexto o en una situación en la que no les puedo ayudar porque habría que resolver muchas cosas, porque yo siempre les digo, es que si no vas a medir mi trabajo de cosas que yo no puedo controlar, entonces pues prefiero no tomar esos proyectos, ¿no? Pero bueno, Ricardo, vamos a tener que agendar una nueva grabación, un siguiente episodio. Claro. Para profundizar muchísimo más. Y pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio de Deadline. Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio, antes de que llegue el deadline.